Bien. Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a ver el tema de derivada direccional. ¿Sí? Ese es el principal tema. Después hay, bueno, vamos a continuar. Entonces, en azul son los temas que están faltando ver en la unidad 2. Así que bueno, entre este archivo y el que sigue, vamos a ir viendo. Bueno, para iniciar con el tema de derivada direccional, tenemos que recordar que ya vimos lo que se entendía por derivadas parciales. ¿Sí? Las derivadas parciales. Que era estando en un punto del dominio, ¿sí? Incrementar solo una de las variables, o sea, manteníamos fija, en este caso, por ejemplo, manteníamos constante ahí, el valor de la i no cambiaba, y lo que hacíamos es aplicar un incremento a la variable x, o sea, que pasaba de este punto a este punto. ¿Sí? Entonces, este punto en el dominio es de coordenadas x, y. ¿Estamos? Y este punto, entonces, sería el mismo valor de i, porque no cambia, decíamos que mantenemos constante, y era la x la que se incrementaba. Entonces, x más un delta x le llamamos. ¿Sí? Estas serían las coordenadas de ese punto en el dominio de la función. Bueno, aplicando el límite del cociente incremental entre estos dos puntos para cuando el incremento de la variable x tiende a 0, tenemos la derivada parcial con respecto de x, o la derivada en dirección de lo que se llama el versor y. El versor y tiene la misma dirección, digamos, que el eje de las x. ¿Sí? O sea, podríamos decir que es el versor y. Y es un vector y es un vector que tiene componentes 1, 0. Entonces es como que a la x le sumamos 1 y a la y le sumamos 0. ¿Sí? Esa sería la idea. Bueno, a lo que voy es que cuando calculamos la derivada parcial con respecto de x, lo que estamos haciendo es calcular la derivada en una dirección paralela al eje de las x. ¿Ves que esto es paralelo a esto? ¿Sí? Entonces, la derivada parcial con respecto de x es una derivada en dirección paralela al eje de las x. ¿Sí? Y también vimos lo que es la derivada parcial con respecto de y. ¿Ves que está acá? Derivada parcial con respecto de y. Bueno, acá también este punto, ¿qué pasa? Entre este punto y este, la x no sufre incrementos, la x se mantiene constante. Y la que cambia, la que se incrementa es la y, porque este punto tiene una coordenada acá en y que es distinta a este de acá. ¿Sí? Entonces, este punto sería x, el mismo x que este punto, pero en las y tenemos y más delta de y. Y más delta de y. Y ahí lo que decimos es que estamos derivando en dirección del versor j, que es un versor que va así paralelo al eje de las y, y cuyas componentes son 0, 1. 0, 1. Versores fundamentales. Se le suele hacer así ese sombrerito. Bueno, algo les mencioné yo que cuando vimos lo de derivada parcial, que bueno, eran derivadas que sí podíamos entonces solucionar el tema de que nosotros sabíamos calcular la derivada para cuando una variable se incrementaba y acá tenemos dos variables, entonces la estrategia que se seguía era de, bueno, mantener constante, ¿sí?
todas las variables excepto una, o sea, hacer que se incremente solo una de las variables y el resto mantenerlas constantes. Era el camino para encontrar una derivada, ¿sí? Eh, bueno, pero que tenía una limitación que era que solo veía o la derivada nos daba la tasa de cambio de la función, pero cuando solo una de las variables se incrementaba. ¿Sí? ¿Te acuerdas que dábamos ese ejemplo de los albañiles y las horas de trabajo? Y entonces veíamos cómo se incrementaba la cantidad, por ejemplo, de metros revocados, pero ¿qué analizábamos ahí? Veíamos cómo impactaba incrementar en una unidad un albañil o incrementar en una unidad las horas de trabajo. Pero es como que estábamos haciendo así, viendo el incremento de una de las variables y las otras manteniéndolas constantes. Ahora la idea es decir, a ver, ¿cuál sería la combinación entre, entre las dos variables, ¿sí? Para, para que la ganancia, digamos, que se obtenga sea la máxima, ¿sí? ¿Mm? Entonces ahora la idea es trabajar con derivadas donde todas las variables se incrementen al mismo tiempo. No como en estas parciales, que era que de a una sola se incrementaba y el resto se mantenían constantes. ¿Sí? Esa es la idea entonces detrás de las derivadas direccionales. O sea, con las derivadas parciales nosotros íbamos en dirección paralela al eje X o en dirección paralela al eje Y. Entonces, pero estando en este punto también podríamos seguir cualquier otra dirección. ¿Mm? No solo esas paralelas a los ejes X y Y. Entonces, esa es la motivación con respecto a la derivada direccional. Saber cuál es la tasa de cambio, o sea, cómo impacta en el valor de salida una modificación de, de las variables independientes, ¿sí? Una modificación del valor de las variables independientes en una combinación, todas modificándose al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces sería como decir derivar en dirección del vector u. Este sería el vector u. ¿Mm? ¿Cómo se llega a ese punto? Porque, bueno, acá es este punto, vos ahí tenés que eso es x más delta de x, las coordenadas, ¿no? Hola. ¿Sí? Y y más delta de y. Ves que se están incrementando la x y la y. En cambio acá solo incrementábamos la x y acá solo incrementamos la y. ¿Sí? Entonces la derivada direccional nos va a permitir calcular la tasa de cambio de la función para cualquier combinación de incrementos de todas las variables. ¿Sí? Bueno, esto es lo que, así como lo analizamos a lo de las derivadas parciales, de las derivadas parciales, que decíamos, en la derivada parcial con respecto de x, nosotros pasábamos del punto P al punto Q, donde el valor de la y se mantenía constante en B. ¿Sí? Y entonces, y en la derivada parcial con respecto de y, teníamos que íbamos del punto P hasta el punto R. ¿Sí? Se incrementaba, o sea, la x en los dos puntos vale A, o sea, la x no cambia. Lo que cambiaba era el valor de la y, se incrementaba la y. Y entonces, bueno, era el límite de f de, el valor de la función en q, f de q, o sea, la imagen, ¿no? La imagen para este punto, menos el valor de imagen para este punto. ¿Sí? Eso sería el delta de la función, el delta de z. Y dividíamos en h, que es el incremento, o el delta es el delta de x, digamos, es lo que se incrementa la x. ¿Sí? H o delta de x. Y se toma el límite para cuando h o delta de x tiende a 0. ¿Mm? Entonces, esa era la definición de derivada parcial. ¿Sí? Ahí está la definición, digamos, de derivada parcial con respecto de x. ¿Por qué? Porque la que se incrementa es la x. Acá, entre este recuadro y este, lo que hace es, se escriben cuáles son las coordenadas de q.
Ven que las coordenadas de Q son A más H, B. ¿Estamos? O X más delta X, Y sería también, podríamos ponerlo así. ¿Sí? Y menos F de P, entonces reemplazamos a P por las coordenadas. Estas son las coordenadas de Q y estas son las coordenadas del punto P, según lo que estamos viendo acá. ¿Mm? Y así entonces queda expresado la derivada parcial con respecto de X, o la derivada en dirección ¿cómo se llama? Del eje de las X, en dirección paralela al eje de las X. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Eh, bueno, seguimos entonces. El mismo planteamiento, digamos, es para la derivada parcial con respecto de y. ¿Vamos? Acá entonces el incremento de la función se obtiene restando, digamos, entre el f de r menos f de p. O sea, el valor de la función cuando la variable y se incrementa menos el valor de la función en el punto, bueno, donde no está incrementada ninguna de las dos variables. Y el incremento, este sería el incremento k, ¿no? K, o también le podríamos llamar delta de i. Y acá el incremento es h, o también lo podemos llamar delta de x. Ahí está entonces la definición de derivada parcial con respecto de i. De nuevo, acá después, entre este paso y este, lo único que hacemos es reemplazar al punto R, las coordenadas del punto R y las coordenadas del punto P. Y así es como se calculan. ¿Sí? Por eso, bueno, está bueno hacer el planteamiento gráfico, ¿sí? Y de ahí ya se saca más fácil después todo lo que sean las letras, para no
no aprenderse de memoria, digamos esto, sino que justamente lo que está escrito ahí tiene una interpretación o se lo puede plantear gráficamente. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, eso es para tener presente entonces cómo se calculan las derivadas parciales, porque algo así ahora a continuación vamos a plantear para poder llegar a la definición de derivada direccional. O sea, siguiendo esta misma lógica, este mismo razonamiento, va a resultar más fácil escribir la definición de derivada direccional. Bueno, decime cuando ya pueda hacer. Bueno, acá está entonces cómo vamos a plantear. Es un poquito más largo el, el proceso, el procedimiento para llegar a la definición de derivada direccional, pero vamos a arrancar desde aquí, ¿no? Desde este gráfico. Esto sería, estamos en el dominio de la función. Estos son dos variables independientes x y. Entonces, estos son puntos en el dominio de la función. ¿Sí? Bueno, es lo que dice acá, ¿ves? En el dominio. Estamos trabajando en el dominio de la función. Entonces, bueno, ya vimos hace rato que si de p pasábamos a q y hacíamos el límite del cociente incremental, teníamos la derivada parcial con respecto de x. Si de p pasábamos al punto r, entonces el límite del cociente incremental para cuando el incremento de la variable y tiende a cero en este caso, nos iba a permitir calcular la derivada parcial con respecto de y. Bueno, ahora la idea es que nosotros, eso era entonces puntos que estaban así paralelos, o sea, alineados con respecto a los ejes. Por ejemplo, P y Q están alineados horizontalmente, como el eje de las X. Y P y R están alineados verticalmente, o sea, como el eje de las Y. Ahora la idea es ir en cualquier otra dirección, no paralelo, digamos, a ninguno de los dos ejes, sino en cualquier otra dirección. Supongamos un punto S, ¿sí? Un punto S. Entonces, bueno, ¿qué es lo que analizamos acá? Que entre P y S queda definido un vector, ¿sí? Un vector. Y además hay eh, un ángulo alfa que forma ese vector con lo que sería la proyección del eje de las X, medido en sentido antihorario. ¿Mm? Esos dos elementos aparecen ahora. Bueno, veamos cómo lo vamos a ir desarrollando. Dijimos que U, el vector U, es el vector que va desde P hasta S, o sea que empieza en P y termina en S. ¿Estamos? Bien. Entonces, el vector U tiene estas componentes. Veamos acá. Entonces, porque para trabajar con un vector nosotros necesitamos las componentes de ese vector. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Ve? Acá está con verde H, o sea, esto sería H, ¿sí? Y esto sería K. ¿Estamos? Por eso está con verde y está con azul. ¿Por qué? Porque las componentes, en definitiva, son como las indicaciones de cuánto hay que desplazarse paralelo al eje de las X y cuánto hay que desplazarse paralelo al eje de las Y para, saliendo de P, llegar a S. ¿Se entiende? Ese es el significado de las componentes de un vector. Es decir, bueno, vos elegís dónde querés que empiece el vector y las componentes te dicen cuánto tenés que desplazarte horizontal. La primera componente siempre te dice el desplazamiento horizontal y la segunda componente siempre te dice el desplazamiento vertical y a donde termines ese recorrido, bueno, ese es el punto terminal del vector. ¿Estamos? Esa es la idea
de cómo trabajan, digamos, las componentes de un vector. Entonces acá vemos que para llegar de P hasta S tenemos que desplazarnos H unidades de manera horizontal, o sea, paralelo al eje de las X, y K unidades de manera vertical, paralelo al eje de las Y, y entonces llegamos desde P hasta S. Y después lo otro que hay que calcular acá es el módulo del vector. Esto que está ahí escrito es lo que se refiere a módulo del vector. Esto. Cuando se lo pone así al vector, se lo encierra entre barras de valor absoluto, lo que estamos diciendo es que sacamos el módulo del vector. ¿Qué es el módulo del vector? Es la longitud. El módulo no es ni más ni menos que la longitud del vector, el largo. Longitud. El tamaño. Longitud. Anda copiando eso y decime si hay alguna pregunta, si hasta ahí está todo bien. Seguimos. Si no, acordate que estamos viendo todos estos conceptos para llegar a la definición de derivada direccional. Pero desde un punto de vista gráfico, ¿no? Estamos trabajando sobre el gráfico y ahí vamos sacando los distintos cálculos que nos hacen falta para tener la definición de derivada direccional. Bien. Bueno, entonces ya tenemos planteado ahí cuáles son las componentes del vector U, el vector U que está entre P y S, y, y esto, el módulo del vector, que tiene que ver con, si lo vemos ahí en el gráfico, fíjate que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde el vector sería la hipotenusa de ese triángulo, ¿estamos? Entonces, el módulo del vector, ¿cómo se calcula la hipotenusa? Por la aplicación del teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y este cateto mide h y este mide k. Por eso es que esto es teorema de Pitágoras, digamos, para calcular la hipotenusa. Por eso de ahí sale, digamos, la fórmula del cálculo del módulo del vector. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ahí tenemos un primer planteamiento
de lo que sería B. Tiene una D ahí que quiere decir derivada. Esa D mayúscula que está ahí es derivada. Como un subíndice dice U, o sea, es la derivada en dirección del vector U. Es la derivada en dirección del vector U. De la función campo escalar en un punto P del dominio. En un punto P del dominio. ¿Cómo lo vamos a calcular entonces? O sea, tener que calcular el valor de la función en el punto terminal, digamos, menos el valor de la derivada en el punto inicial. Por eso es f de s menos f de p. F de s menos f de p. Dividido, dice, acá lo que hay que poner es el dividido en el incremento, sería, ¿no es cierto? Antes dividíamos en h o dividíamos en k, que era lo que se incrementaba para ir de un punto hasta otro. Ahora el incremento, acá quiere decir el módulo del vector que va desde P hasta S. El módulo del barra de valor absoluto, y acá el vector, bueno, acá le estaría faltando, digo, la longitud del segmento PS o así como vector. ¿Sí? La longitud de este segmento. Es la longitud de este segmento. ¿Sí? Que en realidad es un vector. Acá lo vamos a trabajar como vectores. Bueno, y esto es como tiene que ser para cuando la longitud tiende a cero. ¿Te acuerdas que cuando tomas el límite para cuando delta de x tiende a cero, cuando delta de y tiende a cero? Acá, en el primer planteamiento, desde el punto de vista de la gráfica, decimos, bueno, para cuando S se acerca a P. Cuando S se acerca a P, la longitud de ese vector va a tender a cero. ¿Estamos? Por eso se pone, acá quiere decir el límite para cuando S tiende a P, o sea, el punto S se acerca al punto P. Se va a acercar así, ¿no? Por sobre el vector. Así va a venir, o sea que cuanto más cerca esté S de P, más cercano a cero va a ser la longitud del vector, entre ellos dos. ¿Sí? Bueno, y entonces acá viene todo el reemplazo. Acá viene todo el reemplazo de lo que aparece acá son las coordenadas del punto S. Las coordenadas, que serían A más H para las X, B más K para las Y, y estas serían las coordenadas del punto P. Y lo que está en el denominador serían las coordenadas de, digamos, como es la fórmula para calcular la longitud del vector, lo que decíamos hace rato, lo del módulo. Ahí está eso. Bueno, venimos bien hasta ahí. Y mira, en vez de que S se acerque a P, decimos, bueno, que H tiende a cero y K tiende a cero. Estas dos, o sea, es como que los catetos también van a tender a cero, ¿se entiende? Si S se va acercando a P, bueno, esto va a quedar la hipotenusa, quedaría así, el segmento entre esos dos puntos,
Y al armar el triángulo rectángulo, los catetos también van a ir tendiendo a cero. Su longitud, digamos, la longitud de los catetos van a tender a cero. ¿Sí? Y entonces, bueno, acá también lo que tenemos es esto que dice, reemplazamos P, lo reemplazamos por los puntos, las coordenadas del punto. Bueno, entonces acá ya tenemos ahí una primera definición de lo que es derivada direccional. ¿Sí? Vamos a ver ahora, a continuación, un poquito más avanzado, pero ya con eso le estamos planteando que es la derivada de la función campo escalar f en el punto P en dirección del vector u de coordenadas hk. ¿Mm? HK. Bueno, acá viene entonces un, un paso más, digamos, en el proceso de definir derivada direccional, que es con el que en realidad se trabaja, que es con la idea de vector unitario. O sea, un vector u de coordenadas hk, como vimos hace un rato, o sea, este sería el vector u de coordenadas, perdón, de componentes hk, ¿sí? Tiene una versión que se llama una versión unitaria, o sea, de longitud 1. Suponete que este acá tenga longitud 5, ¿sí? O sea, si h, por ejemplo, vale 3, k vale 4, entonces la hipotenusa, el módulo del vector este sería 5, ¿sí? Bueno, o sea que tiene una longitud de 5. Bueno, hay un vector, o se puede calcular, obtener un vector que tenga la misma dirección y sentido que u, pero que su longitud sea 1. Que sería, suponete, una cosa así. Ahí. Ese vector tiene la misma dirección y sentido que el vector u, pero su longitud es 1. Y esto, cuando la longitud es 1, se le hace así ese sombrerito. Es el vector unitario. ¿Mm? Entonces, acá, bueno, vamos a ir poniendo acá un ejemplo, ¿no? Yo digo U tiene componentes 3, 4. Bien. Entonces, el vector unitario se va a obtener así. Bueno, dijimos que el módulo de este vector, acá tendremos que calcular el módulo del vector u, te va a dar 5. ¿Sí? Que sería esta raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. ¿Sí? Entonces, el vector unitario, este de acá, ¿cuáles son las componentes del vector unitario? Bueno, es muy fácil. A las componentes de este vector se las divide por el módulo. O sea que pones 3, que es h, ¿no? Sobre 5, que sería lo que sale de esto, la raíz cuadrada. ¿Estamos? Y la otra componente es 4, que es lo que vale, o sea, es esta componente, pero cada una divididas por el módulo, que en este caso del ejemplo que estoy planteando es 5. ¿Mm? Bueno, hasta ahí estamos bien, lo que es vector unitario. Vector unitario tiene la misma dirección y sentido que el vector padre, digamos, pero tiene longitud 1. Esa es la característica. O sea, el módulo de este vector, si vos le calculas el módulo de este vector, te va a dar que es 1. Por eso se habla de que es vector unitario. Bueno, pero fíjate que lo que hicimos acá, volviendo a lo que es la trigonometría, hicimos 3 dividido 5, ¿sí? ¿De dónde sale el 3? Bueno, el 3 es cateto, ahora nos fijemos en el ángulo, ¿sí? Entonces decimos 3 dividido 5, o sea, 3 es el cateto adyacente de este ángulo. Y 5 es la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno.
¿Sí? ¿Te acuerdas? Esa es la razón trigonométrica que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por eso es que este 3 quintos, en definitiva, lo que está haciendo es representar el coseno del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque hicimos cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Mm? Y este 4 vendría a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces cateto opuesto sobre hipotenusa es una razón trigonométrica que recibe el nombre de seno de alfa. ¿Estamos? O sea que en definitiva, estas componentes es 3 quintos, o sea, el coseno de este ángulo es 3 quintos y el seno de este ángulo es 4 quintos. ¿Mm? O sea, las componentes del vector unitario, voy pasando el limpio, las componentes del vector unitario nos indican cuánto vale el coseno, la primera componente, cuánto vale el coseno del ángulo alfa que forma el vector con con el eje de las X en sentido antihorario. Y, este, y la segunda componente del vector unitario nos indica cuánto es el seno del ángulo que forma el vector con el eje de las X en sentido antihorario. ¿Vamos bien, Franco? Bueno, aquí viene algo que también se usa en, en álgebra, tienes que haber visto, que es el tema de que para qué sirve, digamos, el vector unitario. ¿Por qué nos conviene tener el vector unitario? Bueno, porque uno puede decir, como te daba de ejemplo hace un rato, ese vector que estamos trabajando ahí, el original, digamos, el vector U tiene longitud 5, ¿sí? ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, calculamos el vector unitario, que tiene longitud 1. Pero cuando uno tiene el vector unitario, entonces ahora lo podemos multiplicar por cualquier otro número mayor a 1 para estirarlo, digamos, para que su longitud sea mayor, ¿sí? Entonces ahora nosotros, si queremos volver a obtener el vector original, lo que tendríamos que hacer es al vector unitario multiplicarlo por 5. Entonces eso le multiplica por 5 la longitud. Básicamente lo que hace es multiplicar por 5.
Bueno, como te digo entonces, tener el vector unitario permite que uno genere versiones de ese vector de la longitud que nosotros necesitemos, que nosotros deseemos. ¿Sí? Entonces, si quiero volver al vector unitario u, perdón, al vector u, a su versión unitaria, la multiplico por acá se llama un escalar lambda, que es un número, es un escalar, es un número. Entonces, en este caso, el ejemplo que veníamos trabajando nosotros, sería multiplicarlo por 5. ¿Sí? A ver si tengo acá espacio para... No sé dónde puedo hacer para que... Suponete, acá yo puedo decir el vector u es igual al vector unitario, que le da la dirección y sentido, por 5. Lambda, fíjate que lambda es un número. ¿Sí? Este es lambda. Esta es la letra griega lambda. Sí, lambda. ¿Sí? Es decir, que cada componente, o sea, ¿te acordás que las componentes del vector u eran 3, 4, dijimos, ¿no? Las componentes del vector original son 3, 4. ¿Cómo las vamos a obtener a esa si nosotros tenemos las componentes del vector unitario que son 3 quintos y 4 quintos? Estas son las componentes del vector unitario. Y bueno, para que nos quede el 3, 4, a cada componente lo tenemos que multiplicar por 5, ¿se entiende? Para que lo podamos simplificar este acá con este. O sea que cada componente se multiplica por el escalar lambda correspondiente. Y entonces así nos queda que 3, 4 es igual a 3, 4. O sea, hemos generado un vector de longitud 5 en la misma dirección y sentido que el vector u. ¿Sí? Bueno, esto entonces lo bueno, así como ahí en ese caso usamos el lambda de 5 para que se agrande el vector, ¿sí? También si lambda, por ejemplo, está entre 0 y 1, suponete que sea un medio, un cuarto, ¿sí? Lo que va haciendo es que en realidad se hace más pequeño el vector, ¿sí? Si el escalar lambda está entre 0 y 1, entonces el vector pasa a medir menos de 1. Si le digo un medio o sea, el escalar ahí en vez de 5 fuera un medio, entonces el vector unitario pasa a medir, no mide 1 ya, sino que mide 0,5. ¿Sí? Eso, por ese lado lo vamos a usar nosotros ahora en la definición del derivado direccional, para achicarlo más al vector, no para agrandarlo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que eso tienda a 0. ¿Sí? Acordate que nosotros ese vector, este vector que va desde P hasta S, como nosotros vamos a buscar que S tienda hacia P, bueno, entonces el vector, su longitud va a tender a ser 0. ¿Mm? Bueno, eso es lo que dice acá. Usamos el vector unitario y entonces decimos no la función en el punto S, sino la función en el punto P más el desplazamiento sobre un vector U. ¿Sí? Acá acordate que este lambda lo que hace al vector unitario, bueno, le modifica la longitud. Nosotros necesitamos eso para hacer que tienda a 0. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto va a ser la distancia bueno, menos la función acá evaluada en el punto P? ¿Mm? Dividido en el lambda. ¿Por qué? Porque esa va a ser la distancia que va a haber
entre P y S. Suponete, si acá lambda vale 5, entonces la distancia entre P y S va a ser 5, lo que valga el lambda. Pero nosotros acá lo que estamos haciendo es que lambda tienda a 0, porque eso es lo que necesitamos, que se acerque, este punto se acerque para acá. ¿Sí? Por eso es que acá entonces se juega con generar un vector de una longitud lambda, ¿sí? El vector unitario lo utilizamos para generar la versión de ese vector, pero que tenga una longitud lambda. Y lo que buscamos es que ese lambda tienda a 0, que la longitud del vector en realidad tienda a 0, por lo tanto lambda tiene que tender a 0. Por eso va a ser un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, o sea, cada vez un número más pequeño, ¿sí? Cosa que vaya tendiendo a 0 la longitud del vector que se genera entre el vector unitario multiplicado por ese escalar lambda. ¿Sí? Y esa es la derivada en dirección del vector u entonces. ¿Mm? Después lo que se hace acá, bueno, es plantear, digamos, cuáles son las componentes o las coordenadas del punto, de este punto. ¿Sí? Este de f de P, las coordenadas está claro que es AB. Las coordenadas acá en P, las coordenadas son A, B. ¿Sí? Y para este punto, que sería el punto S, para el punto S va a ser A más la componente U sub 1 por lambda. ¿Sí? La componente U sub 1 del vector unitario, que sería esto que está por acá. El 3/5 por 5. El 3/5 por 5 me queda 3, o sea que por eso es A más 3. ¿Sí? Y este, por ejemplo, sería B más lambda por U sub 2. U sub 2 es 4/5, lambda, por ejemplo, 5. Entonces sería, daría acá. ¿Sí? Daría acá. Daría este punto, B, digamos la altura B, más 4. Entonces está ahí. Bueno, eso dividido en el lambda que se use, pero nosotros necesitamos que lambda tiende a 0. O sea, vamos en el límite, lo vamos a plantear para cuando lambda tiende a 0. ¿Mm? Bueno. Y una última equivalencia, que ya la planteamos al principio, es que la componente U sub 1, ¿te acuerdas? Esta componente U sub 1 que se calcula así y que representa el valor del coseno del ángulo alfa. También a veces cuando uno tiene el ángulo, bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Estas dos son fórmulas para calcular la derivada direccional. La componente U sub 1, entonces es dividir la primera componente del vector U por el módulo dividido en el módulo del vector U. Y y la componente U sub 2, esto es U sub 1 y U sub 2 es de vector unitario, ¿no? Eso representa, el valor de esa componente representa el seno del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque lo que te expliqué hace rato, que era cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? ¿Cómo se calcula acá? Ahí está, ¿eh? Cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces es el seno del ángulo alfa. ¿Mm? Bueno, hasta ahí entonces lo que es la definición de derivada de dirección. ¿Sí? Ese es el procedimiento, el razonamiento, la explicación de cómo se llega a la definición de derivada direccional. Estas dos últimas, vas a ver que, bueno, se suele utilizar a veces la componente U sub 1, U sub 2 o interpretado como coseno y seno del ángulo alfa respectivo. ¿Sí? Son equivalentes. Es el procedimiento entonces para derivada direccional. Y después tenemos cómo se calcula la,
cómo se calcula la derivada direccional, una fórmula para la práctica, digamos, ¿sí? Porque en definitiva la definición es un poco engorrosa si uno quiere utilizarla eh, para calcular efectivamente derivadas direccionales, eh, no es tan sencilla, ¿no? Porque hay que hacer algunos cálculos ahí que no, bueno, no son fáciles. Entonces, em, se determinó una fórmula práctica que está bueno, porque fíjate que en la fórmula práctica aparecen las derivadas parciales, ¿no? Entonces, la derivada parcial con respecto de x se la multiplica por el coseno del ángulo alfa y la derivada parcial con respecto de y se la multiplica por el seno del ángulo alfa. Entonces, bien sencilla la fórmula de cálculo. Y ahí tenés un ejemplo entonces también para que veas cómo se calcula de fácil la derivada direccional. Ahí tenés entonces el ejemplo de una función de dos variables independientes, ¿sí? Y acá en el gráfico, fíjate que ahí puedes sacar la información desde el gráfico, te dice cuánto es el ángulo, ¿no? O sea, este sería como que es alfa, alfa mide pi sobre 6 radianes, ¿sí? Que serían 30 grados, porque pi es 180. 180 dividido 6 es 30. ¿Mm? O sea que sería lo mismo que decir 30 grados. Lo que pasa es que es más fácil trabajar con radianes, porque cuando tenemos que hacer tender a cero, ¿sí?
eh, vamos a trabajarlo siempre que está dado en radianes. ¿Sí? Hay algunos ejemplos en los que, bueno, está en grados sexagesimales y habrá que calcular cómo calcular el coseno y el seno de esos. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que tenés que hacer? Esto sería la derivada parcial con respecto de x, multiplicarla por coseno de pi sobre 6, que es lo que vale alfa, es lo que mide alfa. Y la derivada parcial con respecto de y, multiplicarla por seno de pi sobre 6. ¿Mm? Entonces, bueno, acá esto sería la derivada parcial con respecto de x. Fíjate que sería 3x cuadrado menos 3y. ¿Sí? Y la derivada parcial con respecto de y sería, bueno, acá da 0, acá queda menos 3x, la derivada parcial con respecto de y, más 8y sería porque este 2 baja, se multiplica con el 4, ¿sí? Que es lo que tenés ahí. Y el raíz de 3 sobre 2 es el resultado, digamos, del coseno, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. Coseno de 30, digamos, de 30 grados, si lo tenés en la calculadora. Y si lo tenés en la calculadora en grados sexagesimales. Y esto sería un medio, es el seno de pi sobre 6. Pi radianes equivale a 180 grados. ¿Sí? Siempre que vos veas que en radianes está pi, si querés pasarlo a grados sexagesimales, bueno, ese pi reemplazarlo por 180 grados. Bueno, acá esta parte no, porque bueno, hace todo para tratar de reducir la expresión. Pero fíjate, una vez que vos tenés esto, ahora podés calcular el valor de la derivada. Para eso vos fíjate acá que la x vale 1 y la y vale 2. Entonces, ¿qué haces? Acá en podrías hacer acá, ¿sí? Reemplazar a la x por 1 y a la y por 2. Entonces, supone que te va a quedar 3, bueno, por 1 al cuadrado, ¿no? Menos 3 por 2 que vale la y. Que es las coordenadas del punto donde vamos a calcular la derivada. ¿Sí? Bueno, eso por raíz de 3 sobre 2. Más, acá vas a tener que hacer, o sea, esta sería la derivada en dirección del vector u de la función f en el punto 1, 2. En el punto 1, 2. Bueno, y acá sería menos 3 por 1, más
8 por 2, que a la y, o sea, la x lo reemplazamos por 1, ve que ahí te está diciendo, ¿no? Que la x por 1 y la y por 1/2. Bueno, eso si haces los cálculos ahí, te debería quedar 13 menos 3 por raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Pero así es como se calcula el valor de la derivada direccional. Bueno, en definitiva, fíjate que para calcular la derivada direccional tenemos que calcular las dos derivadas parciales, que ya lo sabemos hacer. Tenemos que calcular la derivada parcial con respecto de x y tenemos que calcular la derivada parcial con respecto de y. Eso ya lo vimos, digamos, así que no va a haber complicación con eso. Y después lo que hay que calcular es el coseno de alfa y seno de alfa. Bueno, ya sea que conozcas el ángulo y bueno, determinas, digamos, cuánto es el coseno y el seno de ese ángulo. Y si no, otros ejemplos que vamos a ver ahora, que te da las componentes del vector, y entonces vos tendrías que dividirlo por el módulo del vector para obtener el coseno del ángulo alfa y el seno del ángulo. Cada componente, dividirlo en el módulo del vector. Esos son los dos casos, digamos, que se pueden presentar. O te da directamente el ángulo, entonces vos tenés que calcular el coseno de ese ángulo, o te da las componentes del vector, entonces vos a cada componente la tenés que dividir en el módulo de ese vector, y así ya tenés las componentes del vector unitario, y bueno, las componentes del vector unitario son respectivamente coseno y seno del ángulo. Bueno, acá estaría cómo es la interpretación de esto, que es, mm, bueno, es la misma interpretación que hacíamos con las derivadas parciales, o sea, es la tasa de cambio. Esto lo que nos dice es cuánto va a cambiar el valor de la función si aplicamos un incremento unitario en total unitario, ¿sí? En total unitario. O sea, por ejemplo, ahí en ese caso, si incrementamos en 3 quintos a la x y en 4 quintos a la y, esa sería la idea, en 3 quintos a la x, o sea, en 3 quintos sería 0,6, ¿no? Si le incrementamos 0,6 en las x y 0,8 en las y, bueno, este sería aproximadamente el incremento que sufriría la función, el valor de salida. O sea, siempre la derivada la vamos a interpretar numéricamente como tasa de cambio instantáneo. Lo que tiene es que ahora, la única diferencia acá es que la dirección no es paralela al eje de las x, sino que es oblicua, digamos. ¿Mm? Por eso dice ahí que representa la razón de cambio de z, perdón, o sea, de la función, de la variable dependiente, en la dirección de u, en un cambio unitario sería, en un cambio de longitud 1 en total. No es que se incrementan en 1 cada variable, sino que combinadas entre ellas generan un vector de longitud 1. Por eso yo te decía, en el caso del ejemplo que estuvimos trabajando nosotros, es como que la x se incrementa en 0,6 y la y en 0,8. Bueno, ya estamos cerquita de terminar por la clase de hoy. A ver, bueno, este está tomado ahí las imágenes de un, ¿ven cómo lo plantea otro libro? Plantea la derivada direccional, como dijimos recién, la derivada parcial con respecto de x multiplicado por el coseno de tita, dicen acá, en vez de alfa, como lo habíamos planteado nosotros, es lo mismo.
más la derivada parcial con respecto de y multiplicada por el seno de tita o el seno de alfa. Y acá fíjate que te da, ¿no? Ahí está el vector u, ahí está el ángulo, este sería tita. Tita es pi sobre 3. Acordate que si lo querés convertir a grados sexagesimales, esto es 180 dividido 3, sería 60 grados. ¿Sí? Serían 60 grados. Esa es la dirección, el ángulo de dirección. ¿Mm? Entonces, bueno, este sería un caso muy parecido al que tuvimos recién. Y el punto en donde se inicia, digamos, la derivación es 1, 2. ¿Sí? O sea, la x vale 1, la y vale 2. ¿Estamos? Entonces, bueno, calcular la derivada direccional, vos tenés acá la función, en la superficie, digamos, esta, la expresión de la superficie, de la función de campo escalar, en el punto 1, 2. Entonces vos tenés coseno de pi sobre 3 y seno de pi sobre 3. Entonces acá acá venís a la derivada direccional, ¿ves? La derivada parcial con respecto de x por coseno de tita, más la derivada parcial con respecto de y por seno de tita. Bueno, el menos 2x este es justamente la derivada parcial de esto con respecto de x. Porque esto se hace 0, acá queda menos 2x y esto se hace 0 porque no está la x ahí. ¿Sí? Entonces eso es así, más la derivada parcial con respecto de y que queda de esta manera. Bien. Y después tenés que el coseno de tita, que sería el coseno de 60, te da 1/2, y el seno de tita te da raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y bueno, el menos 2 este es ya de reemplazar acá por 1 a la x, ¿ves? Menos 2 por 1 sería, queda menos 2. Y acá quedaría menos y sobre 2, como y vale 2, menos 2 sobre 2 simplificado es menos 1. ¿Sí? Y entonces ahí te queda, bueno, acá simplificás este con este, entonces te queda menos 1, ¿ves? Menos 1 este término. Y acá, bueno, multiplicas este con este, te queda menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Se hace el cálculo de esa resta y te da aproximadamente menos 1,866. ¿Mm? Bueno, ese es el valor de la derivada direccional. Quiere decir entonces que si uno incrementa las variables de tal manera que determinen un vector de longitud 1 en esta dirección, el valor de salida de z va a disminuir con respecto a este valor, van a disminuir aproximadamente 1,86. No sé si se llega a ver ahí, yo lo voy a agrandar en la gráfica para que veamos también que no hicimos lo que era la interpretación geométrica. Ahí se va a ver bien. Ahí hay una recta tangente. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de derivada parcial decíamos era como que si un plano la intersectaba la superficie así o la intersectaba así? Y eso generaba curvas de intersección entre esa superficie y esos planos. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es intersectarlo con un plano así oblicuo. Entonces va a generar una curva de intersección. Acá genera así una curva de intersección donde uno puede plantear entonces una recta tangente a esa curva. ¿Sí? Em, Y bueno, la derivada direccional nos va a estar dando la pendiente de esa recta tangente. Acuérdate que siempre, o sea, geométricamente, la derivada se interpreta como pendiente de recta tangente a una curva en un punto. Eso se mantiene, digamos, para la derivada direccional, eso también sigue siendo cierto. Sí, es la pendiente de la recta tangente a una curva. O sea que la derivada lo que nos está dando, ese número que calculamos recién, el menos 1,866, es la pendiente de esta recta tangente. A la curva de intersección, acá no está la curva de intersección,
pero es ahí. Me voy a fijar para la próxima clase una construcción en GeoGebra donde podamos visualizar eso. ¿Sí? Sí, es como que lo estás cortando así. ¿Te acuerdas que decíamos la otra vez, por ejemplo, una sandía, vos la puedes cortar así, ¿sí? Vos la puedes cortar así. Y las curvas son distintas, digamos, de esas que son ovaladas y largas así. Si lo cortas así, tiene una forma. Si lo cortas así, te va a quedar como una circunferencia, una semicircunferencia. Entonces, la recta tangente a esa curva, ese punto, bueno, esa es la pendiente de esa recta tangente, te lo da la derivada. ¿Mm? Bueno, eh, bien. Estos ejercicios son los que van a encontrar en el trabajo práctico ustedes. Y bueno, plantea, estos tres son muy parecidos, son tres muy parecidos. ¿Por qué? Porque se da el punto donde se quiere calcular la derivada, ¿sí? Y se da el ángulo. Bueno, este por ahí es un poquitito más complicado para la derivación, pero estos son fáciles. Suponete, vos lo que vas a tener que hacer entonces acá es, lo primero que hay que hacer es calcular las derivadas parciales con respecto de x. Con respecto de x, esto quedaría 4x. ¿Sí? Y calcular la derivada parcial con respecto de y. 8y. 8. Con eso entonces, vos vas a calcular la derivada. La derivada en dirección del ángulo alfa, este alfa, ¿no? De la función f de xy. Primero vamos a plantearlo general. ¿Sí? Lo planteamos general. Entonces va a ser 4x, la derivada parcial con respecto de x, por coseno de alfa, vamos a decir, más la derivada parcial con respecto de y, que es 8y, por seno de alfa. Bien, y ahora ya podés, o sea, esa sería la expresión general. Ahora le reemplazamos y decimos, bueno, la derivada en dirección de cuando alfa es igual a 2pi 2pi sobre 3 de la función f en el punto 1, 0, como dice ahí, ¿ve? Porque acá dice el punto 1, 0. Entonces te va a dar, bueno, 4 por 1 es 4 por coseno, coseno de 2pi sobre 3. Más, bueno, 8 por 0 te va a dar 0 por seno de 2pi sobre 3. 2pi sobre 3. Bueno, ese ya no hace falta calcularlo, digamos, porque va a dar 0 igual. ¿Sí? Entonces calculas ahora cuánto es coseno de 2pi sobre 3. Pones la calculadora. El 360 dividido 3 sería 120. ¿No? Si lo tenés en grados a la calculadora, si no lo tenés que cambiar a radianes. De 2pi sobre 3 o coseno de 120 sería. 120 grados. No. ¿Todo? 4 por coseno. Ah, quiere decir que es menos un medio.
Sí, si te dio así, debe ser que es. Coseno de 120 menos 0,5. Claro, menos un medio. Bien, bueno, ese es entonces. Bueno, está. ¿Ves? Entonces el otro ejercicio, todos estos, digamos, son iguales en cuanto a la metodología de resolución. Como ya tenés el ángulo, bueno, tenés que calcular el coseno y el seno de ese ángulo. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. Y por último, sí, lo último, bueno, este sería igual. Tenés el ángulo, ¿no? Por ahí la derivada, por ahí hay que pensarlo un poquitito más. Y esto es lo que te decía, estos dos son todos los casos, o sea, tienen un trabajo previo antes, ¿sí? Antes de aplicar la fórmula. En este caso te dice que va desde P hasta Q. O sea, el vector U de dirección es el vector que va desde P hasta Q. Bueno, vos necesitas sacar las componentes HK, ¿sí? Y las componentes se sacan haciendo este menos este, ¿sí? O sea, es la coordenada en X del punto terminal menos la coordenada en X del punto inicial. Y la segunda componente también es así, restando este menos este. Porque vos imaginate que vos tenés así. Si lo hicieras gráficamente, que también no está mal hacerlo y plantearlo, digamos, más pensando en cómo explicarlo. Vos tenés acá 1, 2, ¿sí? Ahí estaría P, ¿sí? 1, 2. Y después tenés que Q está en 4, 6, o sea, 2, 3, 4, y acá tenés 4, 3, 4, 5, 6. Acá está Q. ¿Mm? Bueno, entonces el vector va desde P hasta Q, eso quiere decir. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, vos necesitas las componentes, o sea, vos necesitas saber cuánto mide este cateto, ¿sí? Y necesitas saber cuánto mide este cateto. Entonces, ¿cómo haces? 4 menos 1, ¿estamos de acuerdo? 4 menos 1, o sea, la coordenada en X de Q
menos la coordenada en X de P. Vamos a poner acá 4 menos 1 en la primera componente. Y el otro cateto es, hay que sacar 6 menos 2, ¿ves? Que sería la coordenada en Y de Q menos la coordenada en Y de P. O sea, punto final menos punto inicial siempre. 6 menos 2. Entonces te queda que el vector U tiene componentes 3, 4. 4 menos 1, 3. 6 menos 2, 4. Bueno, pues esas son las componentes del vector, de este vector. Y vos necesitas el vector unitario. Entonces ahí vas a tener que calcular el módulo de este vector. Esto vas a tener que hacer cuando no tengas el ángulo, sino las componentes del vector. Lo que tienes que calcular es el módulo del vector, que en este caso es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea que te da que el módulo es 5. ¿Para qué necesitas eso? Porque vos acuérdate que necesitabas coseno de alfa y seno de alfa, ¿no? O sea que vos ya tenés que este cateto mide 3, este cateto mide 4, y acá el módulo del vector U, la longitud del vector U, es 5. Bueno, vos necesitas coseno de alfa. ¿Te acuerdas que en la fórmula va coseno de alfa y seno de alfa, no? Entonces con esto, vos ya tenés acá así, entonces vas a decir coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, es 3 sobre 5. ¿Estamos? Y seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto mide 4 y la hipotenusa mide 5. Por eso es que decimos que el vector unitario es siempre las componentes del vector U divididos en el módulo de ese vector. Que acá tenés 3 quintos y 4 quintos, que son lo que te sale ahí. Pero interpretado de esa manera. Fíjate entonces ya si con esos datos podés calcular la derivada direccional. Ese es el último ejercicio para ahora. ¿Se entendió, Franco? ¿Sí? Entonces acá ahora lo que te está faltando a vos es las derivadas parciales con respecto de x y de y de esta función, y después evaluarla en el punto 1, 2, bueno, y reemplazar a coseno de alfa por 3 quintos y a seno de alfa por 4 quintos. Eso sería. ¿Mm?